Es profesor del seminario y bueno, ustedes han visto que a veces durante los servicios yo les pongo unos manuscritos aquí y les cuento un par de cosas. Bueno, buena parte de todo lo que he aprendido ha sido por su mentoría y por todo lo que me ha enseñado. Así que es un amigo, es un pastor para mí y estoy muy contento, muy agradecido de que hoy ustedes también tengan la oportunidad de escucharlo. Así que gracias a Dios por él y le doy la bienvenida. Profe, yo le digo profe, bienvenido. Gracias, profe. Déjame un momentito para hacer la conexión con el Wi-Fi acá. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Bien. Pues es un placer y privilegio estar con ustedes y especialmente con el privilegio de estar donde está mi compañero Fabio y Mónica también. Él es una persona a quien le gusta estudiar. Me di cuenta de eso porque él estuvo en mis clases, en 2 de mis clases, por lo menos ahí en Cali, Colombia, cuando yo iba para enseñar por una semana en talleres allá. Estudió el sintaxis y yo creo quizás la crítica textual o un curso exegético ahí. Pero luego me di cuenta de su deseo porque ellos se habían pasado al Ecuador para ayudar el hermano de Mónica. Pero ahí él decidió estudiar para una maestría en el seminario nuestro, pero vivía en Ecuador y no hablaba inglés muy bien. Entonces él decidió tomar un curso en línea, un solo curso en línea, aprendiendo inglés. ¿Y saben el curso que él escogió? La gramática del hebreo. Entonces él comenzó su carrera académica en Nueva Orleans estudiando hebreo en inglés, casi sin hablar inglés, pero en línea desde el Ecuador. Ha sido una maravilla ver cómo Dios los ha usado y su deseo de aprender. Y está ya, en el tiempo final, le hace falta un solo trabajo ahora para terminar con el grado. Se llama una disertación. No va a ser muy largo, más o menos de este grueso. No, vamos a ver. Por lo general son de 2 a 4 o 5, 400 más o menos, páginas más o menos por ahí. Entonces no es mucho, pero es un poco de trabajo que él ha de hacer todavía. Vamos a hablar del libro de Apocalipsis. Es un libro tremendo. Yo creo en la segunda venida de Jesucristo. Él va a volver. Yo no tengo ninguna duda de eso. La Biblia lo dice en forma explícita, que Él va a volver. El libro de los Hechos, el primer capítulo, lo enfatiza. Él va a volver. La misma manera que Él salió, lo vamos a ver volviendo acá. La esperanza de la iglesia primitiva es que la plenitud del reino de Dios va a hacerse realidad bajo el reinado de Jesucristo, con Él como el Rey del reino. Y entonces Él vino, realizó la obra de la salvación, pero aún en la Biblia misma ellos esperan que Él vuelva para traer la plenitud del reino, en el sentido de que todos viven de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero debo decirles la verdad, mi perspectiva sobre el libro de Apocalipsis sufrió un cambio dramático cuando fuimos a Colombia como misioneros durante la década de los 80. Porque anterior a ese tiempo, yo me convertí en cristiano durante lo que llamamos el movimiento para Jesús. Este ocurrió
en algún sentido comenzó a los fines de la década de los 60, pero se lanzó con mucha fuerza comenzando en el año 70 y durante la década de los 70. Me convertí en cristiano durante ese tiempo. Yo había llegado a un punto clave en mi vida, entonces acepté a Cristo en un estudio bíblico de hogar. Pero durante el tiempo lo que yo aprendí sobre el libro de Apocalipsis fue un acercamiento, lo que llamamos nosotros más o menos un acercamiento pues más bien dispensacionalista, que él iba a volver acá, al volver acá lo que íbamos a ver fue más o menos 7 años de tribulación con él viniendo en medio, o quizás al principio de eso, algunos decían al final, la mayoría al principio o en medio de eso, con un rapto de la iglesia. Pero lo que me causó preocupación al llegar a Colombia fue todos los enemigos de Dios, según lo que yo aprendí aquí en este país, durante esos tiempos tempranos de mi vida cristiana, eran enemigos de mi país. Los enemigos de Dios eran iguales a los enemigos de mi país. Me cayó muy extraño al llegar a Colombia y ver, ¿verdad? Es más algo pegado al patriotismo que a la Biblia. Porque pasamos por la crisis con Cuba. Yo crecí allá en el estado de la Florida. Estuvimos pegados a una base militar de las fuerzas aéreas, nuclear, una base nuclear. Durante ese tiempo, pues, hubo el dicho, mejor muerto que rojo. Fue, pues, la idea popular. Nos dieron durante esta crisis las placas en cadenas a cada uno de los alumnos de la escuela. Y pensaba, ¡ay, magnífico! Somos como nuestros padres ahora. Tenemos placas también metálicas ahí, con nombre, dirección y todo ahí. Y no sabíamos que eran para pues identificar los cuerpos si se lanzó la guerra nuclear en ese tiempo. No nos dimos cuenta como niños de eso. Pero de todas maneras, los enemigos de mi país en esa teología siempre eran los enemigos de Dios. Me dio una pausa al llegar a Colombia. La otra cosa que me dio una pausa fue la situación en total, en que vivían los colombianos aún más que misioneros, pero compartimos este ambiente también. Y es que aquí los pensamientos sobre el libro de Apocalipsis venían de una situación de confort, de una situación de abundancia de la clase media para mí, mi familia. Y entonces venían de una situación, de un contexto sin ninguna crisis, porque eran más como mirar pues al juego. Hay un juego esta noche, quizás algunos saben de eso, sí, el Super Bowl. Entonces vamos a ver cómo sale eso. Pero eran como los adivinando. ¿Quién va a ganar esta noche en el partido? ¿Quién va a ganar? ¿Cuál país? ¿Cuándo vuelve Jesús? El problema es que la Biblia no tiene que ver con el hecho de adivinar la fecha. Tiene que ver con la interpretación y la revelación de Dios. Y en este sentido me di cuenta de que en verdad este libro de Apocalipsis es un libro no escrito a personas en situaciones de confort, sino a personas en crisis. Personas viviendo sin saber cómo van a sobrevivir para el día entrante, cómo van a ganar contra una opresión, un enemigo, sea lo que sea, que en verdad es invencible humanamente. Y esta es la situación en Roma, porque y en Éfeso, aquí donde se escribió el libro, es la situación de la iglesia primitiva. Porque en ese tiempo no hay ejército cristiano. Es un grupo más o menos pequeño. No figuran mucho pues en la política, prácticamente no tienen ninguna voz.
Y aún así es una dictadura con el emperador de todas maneras. Y desde el tiempo de Nerón, el emperador ya comenzó a decir, Nerón como el primero, que el cristianismo es una religión ilegal. Y uno podría hacer lo que quiera en contra de los cristianos, no hay problema. Entonces el gobierno no va a hacer nada en contra de ellos. Este fue más semejante a la situación que yo vi en Colombia. Porque tuvimos durante los 80 6 grupos guerrilleros, brevemente 7, pero 6 grupos guerrilleros. Algunos tenían mucha fuerza. M-19, ese grupo ya logró atacar el Palacio de Justicia, matar casi la mitad de los jueces del país. Derribaron 2 helicópteros del ejército con fusiles de brazos, de hombro. ¿Qué cosa este grupo? Aún tenía el plan y formaron un ejército internacional en ese tiempo. Marcharon hacia Cali porque pensaban en dividir el país en 2 y tener un Colombia del Sur bajo el mando de los guerrilleros y un Colombia del Norte porque sabían que no podrían conquistarlo todo. Donde marcharon hacia la ciudad donde vivimos nosotros, donde está el seminario. Hubo aviones del ejército pasando por allá, dándole duro en la montaña al acercarse ahí. De todas maneras, no era una situación de confort. El precio de la vida era un precio baratísimo, porque hubo narcotraficantes, hubo guerrilleros, hubo pandillas, y con todo eso me di cuenta del contexto verdadero de este libro. En un tiempo salió en la prensa que costaba menos de $100 para conseguir un sicario para matar a otra persona. Salió en $70 en nuestra ciudad. El precio de la vida, $70. La vida era una cosa baratísima, sin valor prácticamente. Y no iban a ser, investigados ni siquiera, porque la policía tenía tantas cosas para hacer. Los narcotraficantes andaban como ellos querían, haciendo lo que querían. En este ambiente me di cuenta, este es un libro de ministerio, no es un libro de fantasía. Este es un libro escrito para personas en crisis, no es un libro para adivinar cuándo vuelve Jesús. Estoy totalmente convencido de que Jesús vuelve. Y estoy convencido totalmente que yo no sé cuándo. Yo no sé. Puede ser hoy. Puede ser mañana. Debo vivir yo de tal manera que estoy listo para hoy. Pero debo ser fiel por si acaso de que paso toda mi vida antes de que Él vuelva. Y debo vivir sabiendo que yo no sé cuándo. Debo estar preparado para cualquier momento. Si Él me llama a mí o si Él cierre la cortina para esta etapa de la historia. Cristo vuelve, de eso estoy cierto. Pero este libro da la certeza de que Él vuelve. Lo que no da es la fecha. Y entonces no debemos buscar en este libro la fecha cuando Jesús vuelve. No está. Porque aún Jesús mismo dijo que ni los ángeles ni Él sabía cuándo Dios Padre iba a decir ya es tiempo para cerrar esta etapa de la historia. Al pensar en eso, debemos enfocarnos sobre este libro más. Y es un libro un poco diferente, ¿verdad? Esta foto no está saliendo en el momento, vamos a ver. Lo he de conectar de nuevo de mi parte, imagino. Ay, ¿qué de eso? Se perdió este señal, vamos a ver.
no es la cosa correcta, no creo. Vamos a ver si está por ahí, quizás algo faltando. No. Ok. No quiere conectarse en el momento, no sé por qué, pero de todas maneras no quiere conectar sino a una sola televisión. Vamos a dejarlo así, pero es una foto, no, ustedes no pueden ver la foto, pero es una foto de la isla de Patmos. Y es una isla un poco por ahí 2 horas por lancha de la costa de Turquía hoy día, de la ciudad de Éfeso en tiempos antiguos. Según lo que sabemos, durante el tiempo de Nerón, estamos hablando de los años 54 hasta 68. En el año 64, pues se lanzó un fuego ahí en Roma. Fue el intento de Nerón de renovar la ciudad sin tener el permiso del Senado. Entonces, al no tener el permiso, él decidió hacerlo de todas maneras. Se lanzó un fuego, quemó una parte de la ciudad que él quería renovar. Lo apagaron casi. Este es el problema. Se lanzó de nuevo y quemó casi 70% de la ciudad de Roma. Y todos se enojaron. Y él echó la culpa a los cristianos. Desde ese tiempo el cristianismo comenzó a ser una religión ilegal. No era considerada como religión sino superstición, porque no tenía conexión con ningún poder político. Para ser una religión requería conexión con un poder político. De todas maneras, ya estamos un poco más adelantados por 30 años, más o menos, el reinado de Domiciano. Y este emperador quizás mató a su hermano para llegar a este puesto. No es cierto, pero es probable. De todas maneras, él llegó al poder y él decidió renovar la persecución de los judíos, incluso los cristianos. Hubo impuestos puestos sobre los judíos debido a su pérdida de la guerra con los romanos, que ya se habían puesto, pero también él lanzó una persecución en contra de los cristianos. Y Juan, el apóstol, ya con muchos años, un anciano, fue captado y mandado al exilio en la isla de Patmos. Era como un sitio de un cárcel. Nadie podría salir porque no les iban a dar una lancha, nada así. Entonces iban a trabajar allá en los quarries con las rocas y todo, excavando. Entonces era un sitio de trabajo durante el tiempo de exilio. Nadie iba a dar a Juan papel, papiro, ni lápiz, ni nada así durante el tiempo de exilio. Los romanos no pensaban en el confort de las personas, sino pensaban en el castigo. Entonces Juan no tenía papel ni nada así allá. Este es un mito que a veces se escucha por ahí. Pero lo que Juan hizo es que él recibió visiones de Dios sobre lo que Dios iba a hacer en el momento de crisis que él vivía y también cómo iba a terminar todo eso. Entonces él recibe las visiones, varias visiones sobre eso. Cuando los escribe, pues lo que pasa es que en el versículo 9 del libro de Apocalipsis, capítulo 1, él dice: yo, Juan, hermano de ustedes, compañero en la tribulación, él está sufriendo también, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Entonces ya sabemos que es exiliado debido a su fe en Jesucristo. Pero mira la palabra, me encontraba. Es decir, él no está todavía en la isla de Patmos. Él ya salió de la isla de Patmos y está en Éfeso escribiendo este libro.
Entonces nadie debe pensar que él está escribiendo el libro desde la isla de Patmos. Está escribiendo el libro desde Éfeso. Y él le va a escribir a 7 iglesias. Y se ve las 7 iglesias. Desafortunadamente no les puedo mostrar la mapa de eso, pero más o menos la idea sería ir de Éfeso, está en la costa, más o menos la mitad de la distancia, la costa oeste de Turquía hoy día. Y Calambaka sería la ciudad que está ahí. De todas maneras, pasando por las carreteras romanas, uno pasa de Éfeso, mira el capítulo 2 y 3 en el libro de Apocalipsis. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. La segunda iglesia, pasando por las carreteras, Esmirna. Ahí está. Y él está ya dando el orden de las iglesias según las carreteras romanas. No hay nada mágico en este orden. No son etapas de la iglesia. Es solamente el orden según las carreteras romanas. Entonces, de ahí, Pergamum, no me suena. Ok, me suena. Tiratira, Sardes, Filadelfia y ¿qué más? Laodicea. Ok. Entonces estamos ya pasando en el rumbo de estas iglesias, 7 iglesias, y él escribe a cada uno de estas iglesias según el orden en las carreteras romanas. Entonces este sería el círculo para viajar a estas iglesias. ¿Qué está pasando en estas iglesias? Y lo que él nos ha dicho es que están pasando por tiempos de tribulación. Y este es el problema, están en crisis. Y este es un libro escrito a personas en crisis. En una crisis donde no hay ninguna salida humana. Y nosotros hemos pasado por este tipo de crisis también. Y si queremos enfocar sobre el libro y el mensaje que tiene para nosotros, piensa en los momentos de crisis. Cuando me convertí a Cristo, yo estaba en una crisis personal. Yo había llegado al punto de tener muchas dudas si hubo un Dios o no. No me crecí en una iglesia evangélica. Yo asistía de vez en cuando. Por un tiempo serví como un ayudante al sacerdote, cosas así. Pero de todas maneras, no era católico, whiskeypaliano. Porque a veces el sacerdote tomaba aún más que mi papá, quien tomaba mucho, tenía problemas con el alcoholismo por mucho tiempo, pero de todas maneras, ahí yo no aprendí mucho del evangelio, pero Dios lo usó. No voy a decir que Él no usa todo el trasfondo, Él lo usó en mi vida, pasé por la confirmación y todo eso, pero me aparté bastante de Dios. Metiéndome fue el tiempo de la droga, de los 60, de cosas así. Yo tenía ya en mi mente que yo iba a huir de la casa y viajar por el país, quizás sacando una motocicleta que yo no tenía en el momento, pero de todas maneras yo lo iba a conseguir. No vamos a hablar de la manera y todo eso, pero de todas maneras yo tenía mis planes. Pero yo también llegué al momento de decir, ¿en qué consiste el propósito de la vida? Porque mi vida no tenía ningún propósito digno de una vida. Y yo pensé, si no hay un Dios, no importa si sigo viviendo o no. Porque si vivo 70 años, pues así es. Nadie me va a recordar y yo no voy a recordar nada porque si muero, muero. Si vivo 20 años, es igual. Entonces yo luchaba con una depresión, con problemas, pensar aún en, pues si es así y estoy con tantos problemas, muchos amigos metidos en la droga, cosas así, quizás, ¿por qué no me quito la vida? Porque no importa. No existe ninguna razón de seguir viviendo. Y alguien me invitó a un estudio bíblico de hogar.
Y ahí es donde yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Encontré una razón por vivir. Porque hubo un Dios quien me amaba. Pero en medio de la crisis, donde yo no vi ninguna manera de salir de la crisis, Dios me encontró. Este es el libro del Dios de las crisis. Cuando Él salva a su pueblo de una crisis donde el pueblo no tiene ninguna esperanza de salir. Este es lo que dice el libro. El libro comienza con una palabra en el griego, Apocalipsis. Es una palabra que casi no usamos mucho en el mismo sentido. ¿Ya funciona? Vamos a ver. Dice que sí, pero que no. Ok. De todas maneras, comienzo con la palabra Apocalipsis y no entendemos ese porque es una manera de pensar. Es algo más importante que solamente decir que pues, sí, quizás lo que tenemos. Es más importante que decir tiene que ver con el fin del mundo. No es este. Hay una voz profética. Pues vamos a decir primero, el libro tiene 3 enfoques. Y un enfoque es que puede ser que es solamente una carta, como las cartas de Pablo. Y hay 7 iglesias, 7 cartas. Y son cartas mencionadas ahí, no hay ningún problema con eso, pero son cartas, no hay problema. Vamos a ver, no quiere conectar por alguna razón. Ahí está, magnífico. Y entonces son epístolas. Por el otro lado, no son solamente epístolas porque dice aquí, versículo 4, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía. Este libro es una profecía. Y la profecía en el tiempo bíblico del Nuevo Testamento no es solamente decir cosas del futuro. Es proclamar lo que Dios está haciendo y lo que Él va a hacer. Entonces tiene aspecto futuro, pero también tiene aspecto presente. Y este es este libro. Este libro nos va a decir en cuanto a lo que Dios está haciendo y lo que Él va a hacer. Y mucha de la profecía así tiene que ver con cosas cumplidas al mirar para atrás. Por ejemplo, hemos visto las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de Jesucristo y el nacimiento de Jesucristo. Y nadie piensa, se cumplió, pero vamos a ver si se lo hace de nuevo. En Belén, pues vamos a tener otro Mesías nacido. No, ya se cumplió, ¿verdad? Y fue algo dicho para un tiempo, pero ya se cumplió. Algunas cosas en el Nuevo Testamento ya se cumplió. La caída del templo en Jerusalén. En el año 70 cayó el templo en Jerusalén. Jesús les había dado ya la advertencia a sus discípulos para que ellos sepan, no es la guerra de Dios, no deben participar en esta guerra, deben ya huir de esta ciudad, porque la gran mayoría que se quedaban en la ciudad murieron. La revelación es singular, no es plural, no son las revelaciones del libro. La revelación de Jesucristo. ¿Y es de Jesucristo o sobre Jesucristo? En cuanto a Jesucristo, el libro enseña una cristología, un entendimiento de quién es Jesús que figura entre los entendimientos más altos de todo el Nuevo Testamento, porque en este libro Jesucristo está ahí al lado del Padre, el único con la autoridad de leer el libro privado de Dios, capítulo 5. Nadie es digno de leer el libro privado de Dios. Ni soy yo digno de leer el libro privado de mi esposa, mucho menos el libro privado de Dios. Pero hay uno, el Cordero de Dios, quien es digno de leer
el libro privado de Dios. Y Él nos explica lo que Dios tiene en mente para hacer para su pueblo. Y este es el desarrollo del libro. Es la visión que Jesucristo da en cuanto a lo que Dios está haciendo y va a hacer. Por el otro lado, es la revelación de Él, pero en cuanto a Él. Porque explica quién es Jesús y el papel clave que Él tiene en el plan de Dios. No solamente para la salvación, sino también para el futuro. Es un libro que da esperanza, que nos habla en forma dramática sobre eso. Y da esperanza en medio de una crisis. No es decir que la crisis es algo bueno, no es bueno. Y debemos entender eso. Debemos entender eso. Si pasamos por circunstancias duras, esta pandemia, nadie debe decir, esta pandemia es algo bueno. Este sería absurdo. Yo he perdido varios amigos que murieron en esta pandemia. Me preocupa. Algunos son más jóvenes que yo. Es decir, son menos que 30 años. No, tengo mucho más que eso. De todas maneras, murieron debido al COVID. Uno jugaba tenis casi todos los días. Era un jugador, un deportista, bien fuerte. Yo no sé cómo él cayó y murió debido a eso. No tiene lógica. Afecta a esta persona en una forma grave y esta persona no pasa nada. Yo no entiendo todo eso. Es una crisis y no hay nada bueno con eso. La crisis económica es una crisis. Tantos han perdido ya sus ingresos económicos debido a los problemas. Si tienen trabajo todavía, tienen trabajo a medias. Y no hay nada bueno con eso. Nadie debe decir que las cosas malas son buenas. Este no es el cristianismo, ni siquiera es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Si comenzamos a decir que cosas malas son buenas, tenemos una mentalidad moral que es absurdo. Las cosas malas son malas. Y no es bueno que el pueblo de Dios esté sufriendo esta persecución en el tiempo de Juan. Según las cartas, algunos ya murieron. No hay nada bueno con eso. Cuando sacaron a 2 personas de una iglesia al norte del Valle del Cauca, al norte de Cali donde vivíamos, y los mataron frente a la iglesia. Habían venido a ese grupo guerrillero, yo creo pandilla mejor dicho, pero vinieron a la iglesia diciendo deben ya pagarnos para protegerles. La vacuna. Ustedes entienden. La iglesia al orar y pensar en eso decidieron, no podemos usar las ofrendas de Dios para cosas así. Y los negaron. Vinieron a culto un domingo, sacaron a 3 personas, los llevaron al frente de la iglesia, los pusieron de rodillas y los mataron frente a la iglesia con una bala ahí en la cabeza de cada uno. Y dijeron, ¿y ahora van a pagarnos para protegerles? De ellos mismos, claro. ¿Cómo salimos de una crisis de este tipo? No hay nada bueno de eso. Es malísimo. Mataron a un amigo mío, otro misionero, frente a su casa. Un asesino pasó, pues 2 personas en motocicleta. Lo mataron ahí. Hubo una familia en la primera iglesia bautista de Cali que tenían un terreno que los narcotraficantes querían. Y pasaron por allá. Mataron ese. Pidieron de nuevo, no querían vender. Mataron a otro, mataron a 3 personas en esta familia. Antes de decir, no hay opción, vamos a vender el terreno. No hay nada bueno con el pecado, con la maldad, con la inmoralidad. Este es el problema que tenemos hoy día. La sociedad no puede ir adelante
al decir que cosas malas son buenas. Son malísimas. La cruz es algo malísimo. Pero confiamos en Dios, quien ha dicho, como Pablo dice, Dios causa que todas las cosas salgan en bien para los que aman a Dios, son llamados según sus propósitos. No es decir que todas son buenas. Si pensamos que el hecho de crucificar a un inocente es algo bueno, hay algo malísimo en nuestra manera de pensar. ¿Cómo puede ser bueno crucificar a un inocente? Matar a uno que nunca ha hecho nada malo en toda su vida. Nunca puede ser algo bueno. Es feísimo la cruz. Y es una maravilla la cruz. Porque mira lo que Dios ha hecho con las circunstancias malísimas. Porque de ahí procede nuestra salvación. Porque Él murió por cada uno de nosotros. Él murió por mis pecados. No solamente los pecados de ellos que lo crucificaron. Él murió por mis pecados. Dios puede hacer algo maravilloso del peor que el mundo puede crear. Y en una crisis, el libro de Apocalipsis dice que no se olvide, Dios está sobre su trono todavía. Y este es un momento feísimo para la iglesia. Puede ser un momento feísimo para ti. Yo no sé, pero yo sé eso. Dios puede hacer algo maravilloso en medio de la crisis, porque Él es soberano. Él es el Dios del imposible. Él es el Dios quien puede levantar la iglesia y llevarlo donde Él necesita. Él es el Dios quien puede derrotar al imperio romano. Él es el Dios de poder. Él es el Dios que adoramos, que servimos. El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso. Yo fui a Colombia pensando en una forma muy patriótica de los Estados Unidos. Los enemigos de Dios siempre son los enemigos de mi país. Yo salí diciendo, este es un libro escrito a personas en crisis. Los enemigos de Dios son los que oponen las cosas de Dios. A veces son personas de buenas intenciones. Recuerden, los judíos eran el pueblo más religioso de aquel tiempo. Y estos eran los líderes judíos que crucificaron a Jesús. La crisis no se puede definir por la política. La crisis no se puede definir por el trasfondo. La crisis no se puede definir debido a ser una persona buena o mala. La crisis es una crisis que viene, que promueve la maldad por encima de las cosas de Dios. Y entonces en este momento el libro me dice, y al fin y al cabo, ¿quién gana? ¿Quién gana? Y este libro dice, pero vendrá un día cuando reinamos nosotros con Dios y no habrá más muerte, no habrá más pecado, habrá personas haciendo las cosas correctas, buenas, siempre. Vamos a vivir como Dios siempre intentó tener a este planeta viviendo, con nosotros en la imagen y semejanza de Dios, tratando los unos a los otros en una manera de amor, de respeto, de dignidad, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Vamos a mostrarle nuestra gratitud al profesor, al hermano que nos ha traído la palabra. Bueno, este es un momento, creo que para todos nosotros en la historia, donde escuchamos tantas cosas que nos pueden agitar, que nos pueden
llenar de ansiedad, la migración, los cambios y todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Este mensaje nos ayuda a pensar que Dios sigue estando en control y que Él está con nosotros en la crisis. Yo les quiero invitar a que vuelvan a sus Biblias, a que vuelvan al libro de Apocalipsis, a que revisen un poco lo que hemos estudiado hoy en el capítulo número 1 y a que también se proyecten al capítulo 2 que con el favor de Dios estudiaremos la próxima semana. Hermanos, gracias por venir. Vamos a tener un momento de oración y le vamos a pedir a Dios que nos dé las fuerzas para hacer. Uno de nuestros familiares está siendo llevado a juicio por ser cristiano. Ninguna fiera nos está persiguiendo, Señor, porque somos cristianos, Dios. Ninguno de nosotros está siendo crucificado por decir la verdad o por ser honesto. Realmente vivimos en un momento de confort, Padre. Estamos cómodos, estamos tranquilos, estamos seguros, Padre. Si hoy tenemos esta oportunidad, Señor, ¿cuánto más deberíamos cultivar nuestra relación contigo? Esforzarnos, Padre, por preparar nuestro corazón para el tiempo de oscuridad, Señor, que en algún momento va a venir. Padre, hoy te pedimos, por favor, que nos ayudes, que renueves nuestras fuerzas, aquellos que tenemos las rodillas cansadas, las manos debilitadas, que nos ayudes a levantar nuestros ojos hacia ti que estás en el trono y que eres Señor aún en la crisis. Gracias, Padre, por los mensajes que hemos escuchado hoy. Te pedimos, Padre, de manera especial que bendigas al pastor Warren, Señor, que lo lleves con bien de regreso a su casa, que él y su familia, Señor, puedan seguir ministrando a nuestros hermanos allá en Mississippi, Señor, y que nosotros, con tu favor, podamos regresar a la casa con el corazón lleno de esperanza, porque tú estás con nosotros. Dios mío, quizás, Padre, en esta mañana tú has hablado a nuestros corazones y particularmente a alguno que desee volver su alma a ti, Señor. Permítele, Señor, afianzarse en ti y tomar el paso que debe tomar a rendir su vida a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, gracias por venir en esta tarde ya. Les pido por favor que no dejen de venir el día miércoles a nuestro estudio sobre las finanzas a las 7:15 y con el favor de Dios nos veremos también el próximo domingo. No olviden que tendremos células también esta semana y con esto les despido. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos.